Hola, ¿qué tal? En este video voy a hacer un programa en el cual introduzcamos números en un arreglo, en un array, y que el programa nos muestre al final cuántos de esos números introducidos almacenados en el arreglo son positivos. Los números positivos pues son los números mayores que cero. Entonces pues tenemos que almacenar, bueno, más bien dicho, tenemos que contar únicamente a los números que sean mayores que cero, es decir, que sean positivos. Y al final, pues me va a mostrar el programa cuántos de esos números son positivos. Pues esta es la estructura básica de un programa, el espacio de nombre system para poder utilizar a la clase console. Tenemos nuestro propio espacio de nombres al cual he llamado como contador y tenemos una clase aquí dentro de ese namespace contador. Y dentro del método main vamos a hacer nuestro programa. Primero vamos a crear nuestro arreglo. Vamos a almacenar en él números enteros, entonces lo declaro de tipo entero. Le voy a dar un nombre al arreglo, le voy a llamar arreglo o le voy a llamar positivos. Pongo corchetes para indicar que es un arreglo. Y con el operador new pues estaremos creando ese arreglo. Ponemos el tipo de dato y el tamaño de ese arreglo. Pues voy a almacenar en ese arreglo 10 números, pues pongo un tamaño de 10. Bueno, aquí me está marcando un error porque esto va acá. Entonces ya con esto, entonces después, bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrar un mensaje con el método getLine de la clase console que diga introduce 10 números enteros. Después de esto, vamos a necesitar un arreglo para recorrer, bueno, más bien dicho, vamos a necesitar un ciclo for o un ciclo while para recorrer nuestro arreglo. Voy a mostrarles una imagen de arreglo. Aquí tenemos la imagen de un arreglo, también puede estar de manera vertical, no importa. Pues esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y hasta donde llegue nuestro arreglo, posición 5, posición 6, etcétera. Entonces, en este arreglo, pues es un arreglo de tamaño de 5, pero si quisiéramos almacenar 10 números, pues el tamaño sería el doble, sería un arreglo de tamaño de 10, ¿sí? Entonces, en cada posición vamos a almacenar un número entero. Así que necesitamos recorrer al arreglo que acabamos de crear, que es de tamaño de 10, es decir, vamos a poder almacenar en él 10 números. Entonces voy a utilizar un ciclo for. Entonces inicializo a la variable i en 0. La condición para que ese ciclo for esté ejecutando es que la i sea menor que 10, o también podemos hacer esto, que es esto de punto length, lo que hace es que nos devuelve el tamaño del arreglo. Entonces, como les había dicho, los arreglos en C# son tratados como objetos, entonces nuestro arreglo se llama positivos. Con el punto podemos saber cuál es el tamaño de ese arreglo, pues en este caso sería 10. O sea que positivos.length nos devolvería el valor de 10. Y ponemos i más para que en cada repetición se vaya incrementando la variable i. Entonces vemos que tenemos el ciclo for, ¿sí? Y vamos a empezar a introducir los números, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir poniendo un mensaje que diga introduce el número y voy a concatenar lo siguiente. Ahorita les explico de mejor manera el código. Aquí tengo este código. Vamos a suponer que nosotros ejecutamos el programa y pues creamos el arreglo. Luego aparece en pantalla, introduce los 10 números, bueno, introduce 10 números enteros. Luego el ciclo for comienza su ejecución. Y vemos que la variable i comienza en 0. Voy a poner un comentario aquí. Y comienza en 0. Entonces, después me marca, bueno, me muestra un mensaje y va a aparecer lo que está dentro de las llaves. Introduce el número y le concatena lo que está dentro de paréntesis, es decir, i más 1. O sea, i actualmente vale 0, entonces va a aparecer, introduce el número 0 más 1, es decir, 1. Introduce el número 1. Y luego en esta parte pues introducimos el número, nos lee el método readLine, nos lee lo que nosotros tecleamos con nuestro teclado. Con int.parse hace la conversión y con el operador de asignación lo que hayamos tecleado ese número entero
lo vamos a almacenar en nuestro arreglo llamado positivos en la posición i, es decir, en la posición, en el valor en el que está i. ¿Cuánto vale i? Pues actualmente 0, o sea que en la posición 0 vamos a almacenar un número, vamos a suponer que yo pongo un menos 1. Después de esto, pues la, la variable i se incrementa a 1 y el ciclo for se vuelve a repetir, se ejecuta nuevamente el código dentro del ciclo for y ahora me va a aparecer en pantalla, introduce el número y le agrega lo siguiente, i más 1, es decir, i vale 1, entonces 1 más 1, entonces introduce el número 2 y en esta parte pues lo que nosotros tecleamos, ese número pues nos los lee el método readline. Con el operador de asignación, lo que hayamos tecleado lo almacena en el arreglo llamado positivos en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues 1, quiere decir que en la posición 1 vamos a almacenar el número, vamos a suponer que yo almacené el 4. Posteriormente la variable i se incrementa a 1, ahora va a valer 2. Y lo mismo va a aparecer, introduce el número, ahora i más 1, es decir, 2 más 1, es decir, introduce el número 3. Y luego introducimos el número y con el operador de asignación almacenamos en nuestro arreglo llamado positivos en la posición y es en el 2, ¿sí? Vamos a suponer que pongo un 3. Entonces, esto se va a repetir mientras que la i sea menor que positivos.length. Como les dije, positivo.length, aquí dice, obtiene el número total de elementos de todas las dimensiones de array. Es decir, en este caso sería 10. O sea que es lo mismo poner un 10 aquí que poner positivos.length. De igual manera, positivos.length nos va a devolver el tamaño del arreglo llamado positivos. Quiere decir que este ciclo for se va a repetir mientras que la i sea menor que 10. O sea que cuando la i llega a 9, pues se va a ejecutar el ciclo for porque sigue cumpliendo la condición. Esto es 10, entonces i actualmente valdría 9. Entonces, 9 es menor que 10. Pues sí, se cumple la condición, se vuelve a ejecutar el ciclo for y ahora me va a aparecer introduce el número i más 1 es el número 10 y lo introducimos ahora en la posición actual de i, que es 9. Después de esto la variable i se incrementa a 10 y en ese momento el ciclo for finaliza porque se deja de cumplir la condición que i, que ahora vale 10, sea menor que 10. O sea que positivos.length y finaliza porque 10 no es menor que 10. Después de que ya llenamos nuestro arreglo, vamos a suponer que ya llenamos el arreglo con 10 posiciones, ¿sí? Esto es de 5, pero vamos a suponer que llenamos el arreglo con las 10 posiciones, no importa lo que hayamos puesto. Pues después de esto, pues necesitamos saber cuáles vamos a contar, o sea, cuántos son positivos. Vamos a declarar una variable llamada contador, la voy a inicializar en 0. Tiene que tener un valor inicial el contador. Entonces vamos a poner una sentencia if dentro del for que va a preguntar posición por posición si es mayor que 0, ¿sí? O sea que, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a suponer nuevamente, ejecutamos el ciclo for y la i comienza en 0, ¿sí? En esta parte nos pide que introduzcamos el número 1. Esto como ya lo dije. Lo introducimos en el arreglo en positivos, llamado positivos en la posición i, o sea, en la posición 0. Después de esto, el valor que acabamos de introducir en la posición 0 vamos a evaluarlo, evaluar la condición si de ese arreglo de la posición i, o sea, la posición 0 vamos a evaluar si la posición 0, o sea, lo que tiene i actualmente, en este caso es 0, vamos a evaluar si lo de la posición 0 es mayor que 0. Como vamos a suponer que pusimos un menos 1, pues ¿qué pasa? Menos 1 no es mayor que 0, entonces el if no se va a ejecutar, no se va a ejecutar. Y luego el ciclo for se vuelve a repetir, pero la i ahora va a valer 1. Y ahora me va a aparecer que introduzca el número 1. Lo introducimos en la posición 1 y pues supongamos que introducimos 4. Y luego el if va a preguntar si lo que hay en el arreglo positivo es en la posición i, si en la posición 1 es mayor que 0. Pues 4 si es mayor que 0, entonces se cumple la condición, se ejecuta el if y contador se incrementa. Si valía 0, se va a incrementar a 1, ya no va a valer 0, ¿no? Por eso es importante darle un valor inicial. Luego el ciclo for se vuelve a repetir y la i ahora va a valer 2. Y luego me va a aparecer que introduzca el número 3 y vamos a almacenar ese número en la posición en la que está i, que es la posición
2, ¿sí? Entonces, luego me va a preguntar si lo del arreglo en la posición y si la posición 2 es mayor que cero. Como si cumple la condición, contador se incrementa, ahora va a valer 2. Y así, vamos a suponer que aquí tenemos un menos, otro menos uno y un 8. Y pues los demás números, porque es un arreglo de 10 posiciones, pero pues no vale la pena hacer todos los demás. Con esta explicación basta. Pero el arreglo es de 10 posiciones. Este es de 5, el arreglo que tenemos es de 10 posiciones. Y cada vez que se cumple la condición, que lo del arreglo en la posición en la que está i, actual de i, pues se cumpla que es mayor que cero, se va a ejecutar el if y me va a incrementar el contador. A 3 o a 4 cada vez que se cumple la condición. Después de que ya pues finalizó el ciclo for, aquí finaliza en esta llave, la siguiente instrucción que se va a ejecutar pues es después del ciclo for y vamos a poner un mensaje que diga en el arreglo tienes y vamos a agregar el valor de contador y luego vamos a agregar un texto que diga o sea que va a aparecerme en el arreglo tienes y el valor de contador, vamos a suponer que había 6 números positivos, pues va a aparecer en el arreglo tienes 6 números positivos. Luego le añadimos este texto. Y hay que poner al método readKey para que se pause la pantalla. Entonces, ahora vamos a ver el funcionamiento de este código. Aquí podemos ver, introduce 10 números enteros. Entonces vamos a poner, voy a poner un menos 4, un 4, un 2, un 9, un 1, un 45, un menos 3, un menos 5, un menos 100 y un 8. Aquí vamos a contar positivos. El número 2 es positivo, el número 3, el número 4 y van 3. Aquí van 4 números positivos, aquí van 5. 6 números positivos estamos viendo aquí. Vamos a ver. Y aquí me está diciendo que en el arreglo tiene 6 números positivos. Entonces todo es un ejercicio para poder pues ver el funcionamiento de la sentencia if y pues también de los contadores. Entonces nos vemos en el siguiente video.